Anhelo de libertad. La exploración de aquel que somos, en esencia, está vinculada de manera inseparable con el despliegue de nuestra propia vida. Los altibajos naturales de la vida pueden generarnos poder personal o bien crearnos miedos. ¿Cuál de estas dos tendencias predominará? Es algo que depende por completo de cuál será nuestra actitud ante los cambios. Podemos considerar que los cambios que nos trae la vida son excitantes o bien que son atemorizantes. Pero, en cualquier caso, todos debemos afrontar el hecho de que el cambio forma parte de la naturaleza misma de la vida. Si eres muy aprensivo, te desagradará afrontar cualquier cambio. Tratarás de crear a tu alrededor un mundo que sea previsible, controlable y definible. Intentarás crear un mundo que no estimule tus miedos. El miedo no quiere sentirse a sí mismo. De hecho, tiene miedo de sí mismo. Por tanto, tenderás a emplear la mente con afán de manipular la vida para así no sentir miedo. La gente no comprende que el miedo es simplemente una cosa, un objeto más entre los innumerables objetos que somos capaces de experimentar y que constituyen el universo. Con el miedo puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes reconocer que lo tienes y trabajar para soltarlo, o puedes quedártelo y tratar de esconderte de él. La gente no entiende el miedo debido a que no lo afronta con objetividad. La consecuencia es que las personas terminan conservando sus miedos y tratando de impedir que ocurran cosas que los susciten. Pasan por la vida intentando crear seguridad y control a base de definir cómo debe ser la vida para que ellos puedan sentirse bien. De este modo el mundo se vuelve aterrador. Puede que te parezca que el mundo no se vuelve aterrador en esas circunstancias, sino más seguro, pero no es así. Si adoptas la actitud de protegerte del miedo, el mundo acaba convirtiéndose realmente en algo amenazante. La vida se convierte entonces en una situación de yo contra el mundo. Cuando sientes miedo, inseguridad o debilidad dentro de ti e intentas evitar que suceda algo que pueda hacerlos aflorar, inevitablemente ocurrirán antes o después sucesos y cambios en tu vida que echarán por tierra todos tus esfuerzos. Como te resistes al cambio, tienes la sensación de estar luchando contra la vida. Sientes que tal persona no se está comportando como debiera, o que aquel suceso no se está desplegando como tú querías, o consideras perturbadores los acontecimientos que acaecieron en el pasado, a la vez que contemplas el porvenir como un problema potencial. Tus concepciones acerca de lo que es deseable o indeseable, lo que es bueno o malo, se derivan de que has definido cómo tienen que ser las cosas para poderte sentir bien. Todos sabemos que hacemos esto, pero nadie cuestiona esta actitud. Ello se debe a que estamos convencidos de que es nuestro deber imaginar cómo debería ser la vida, para así lograr que sea de esa manera. Solo alguien que sea capaz de mirar más a fondo y que se cuestione la razón por la que necesitamos que los sucesos de la vida hayan de ser de una manera particular, pondrá en duda esa suposición. ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que la vida no está bien tal como es ahora, o que no estará bien tal como llegará a ser en el futuro? ¿Quién dice que no es correcto el modo en que la vida se despliega de manera natural? La respuesta es que quien lo dice es el miedo. Lo que sucede es que esa parte interna de ti, que no se siente bien consigo misma, es incapaz de afrontar el despliegue natural de la vida
debido a que no está bajo su control. La creencia de fondo es que si el despliegue de la vida estimula tus problemas internos, entonces, por definición, ese despliegue no puede ser correcto. En realidad, la cosa es muy simple. Consideras que es correcto todo aquello que no te altera y es incorrecto todo lo que sí te altera. De este modo, definimos toda nuestra experiencia externa en función de nuestros problemas internos. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que cambiar eso. Si defines toda la creación desde la perspectiva de la parte más embarullada de tu ser, ¿qué aspecto esperas que tenga? Sin duda te va a parecer un barullo aterrador. A medida que crezcas espiritualmente, te darás cuenta de que tus esfuerzos por protegerte de los problemas solo te crean más problemas. Si intentas arreglar y organizar a la gente, los lugares y las cosas con el fin de que no te alteren, empezarás a sentir como si la vida estuviera en tu contra. Sentirás que la vida es una lucha y que cada nuevo día te pesa, pues tienes que controlar y luchar contra todo tipo de cosas. Habrá competición, celos, miedo. Sentirás que cualquiera, en cualquier momento, puede llegar a alterarte. Basta con que alguien diga o haga cualquier cosa para que enseguida te sientas alterado. Esto convierte la vida en una amenaza, por eso tienes que preocuparte tanto. Por eso tienes todos esos diálogos internos en tu mente. Te pasas el día intentando averiguar cómo impedir que ocurran ciertas cosas, o bien tratando de averiguar qué hacer porque ya han ocurrido. Estás luchando con la creación, y eso es lo que hace que la propia creación sea la cosa más aterradora que hay en tu vida. La alternativa es decidir no luchar contra la vida. Date cuenta de que la vida no está bajo tu control. Acepta y asume ese hecho. La vida está cambiando constantemente y si tratas de controlarla, nunca vivirás plenamente. En lugar de vivir, tendrás miedo a la vida. Pero una vez hayas decidido dejar de luchar contra la vida, deberás afrontar tu miedo, ese miedo que era el causante de tu lucha. Afortunadamente, no es preciso que guardes ese miedo en tu interior. Es posible vivir la vida sin miedo. Para acceder a esta posibilidad, primero tenemos que adquirir una comprensión más profunda del miedo mismo. Cuando tienes miedo, es inevitable que los sucesos de tu vida lo estimulen. Al igual que surgen ondas cuando alguien arroja una piedra al agua, así también el mundo, con sus continuos cambios, crea ondas en lo que contengas en tu interior. No hay nada de malo en ello. La vida crea situaciones que te llevan al límite, al fin de eliminar tus bloqueos. La raíz de tu miedo está constituida por todo aquello que está bloqueado y enterrado dentro de ti. Tu miedo lo causan los bloqueos en el flujo de tu energía. Cuando tienes la energía bloqueada, no puedes ascender y alimentar a tu corazón, y en consecuencia tu corazón se debilita. Cuando tu corazón está debilitado, es sensible a las vibraciones inferiores, y una de las vibraciones más bajas que existen es el miedo. El miedo es la causa de todos los problemas. Es la raíz de todos los prejuicios y emociones negativas, como la ira, la posesividad y los celos. Si no tuvieras miedo, podrías vivir en este mundo perfectamente feliz. Nada te molestaría. Estarías dispuesto a afrontar cualquier cosa o persona con la que te cruzaras, porque no sentirías ningún temor que pudiera alterarte. El propósito de la evolución espiritual es retirar los bloqueos que son causa de tu miedo. La única alternativa es proteger todos tus bloqueos para así no sentir miedo. Pero, en tal caso, has de esforzarte
sin pausa, por tenerlo todo controlado, a fin de evitarte problemas internos. Que hayamos llegado a la conclusión de que evitar nuestros problemas internos es una decisión inteligente, es algo que resulta difícil de entender. Pero eso es precisamente lo que hace todo el mundo. Todo el mundo dice: haré todo lo que pueda para conservar mis miedos. Si dices cualquier cosa que me altere, me defenderé, te gritaré y haré que lo retires. Si me provocas cualquier alteración, haré que lo lamentes. En otras palabras, si alguien hace algo que estimula tu miedo, piensas que ha hecho algo incorrecto. Entonces, intentas asegurarte de que no vuelva a hacerlo nunca más. En primer lugar, te defiendes y después te proteges. Haces lo que sea con tal de evitar sentirte alterado. Pero llegará un día en que te volverás lo bastante sabio como para darte cuenta de que en realidad no quieres todo ese lío dentro de ti, sin importar quién lo estimule, qué situación lo provoque, si tiene sentido o si parece justo o no. Por desgracia, la mayoría no somos así de sabios. Lejos de intentar librarnos de nuestro lío, lo que hacemos es intentar justificar su conservación. Si de verdad quieres crecer espiritualmente, un día te darás cuenta de que el hecho de conservar tu lío te mantiene atrapado. Finalmente querrás desembarazarte de él a cualquier precio, y entonces te darás cuenta de que la vida está tratando de ayudarte. La vida te provee de personas y de situaciones que estimulan tu crecimiento. No tienes que decidir quién tiene razón o quién está equivocado. No tienes que preocuparte por los problemas de los demás. Solo tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón ante cualquier cosa y permitir que se produzca el proceso de purificación. Cuando lo hagas así, lo primero que verás es que se despliegan situaciones que inciden sobre tus bloqueos. En realidad, eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo toda tu vida. La única diferencia es que ahora lo ves como algo bueno, porque ahora te das cuenta de que ese estímulo te brinda la oportunidad de soltar. El lío que te mantiene apresado levantará su cabeza periódicamente. Cuando lo haga, suéltalo. Permite simplemente que aflore el dolor en tu corazón y lo atraviese. Si haces eso, el dolor pasará. Si estás buscando sinceramente la verdad, suelta cada vez que se te presente la ocasión. Este es el principio y el fin de todo el camino, rendirse al proceso de soltar y vaciarse. Cuando trabajas de esta manera, vas descubriendo y aprendiendo, paulatinamente, las sutiles leyes que gobiernan el proceso de soltar. Hay una ley que aprenderás bien al principio del juego, porque es una verdad inevitable. La aprenderás pronto, pero tropezarás muchas veces mientras tratas de adherirte a ella. La ley es muy directa. Tan pronto se active tu lío, suelta en ese mismo momento, porque después te resultará más difícil. No te conformes con explorarlo o con jugar con él esperando que más adelante tendrá los bordes menos afilados y te será más fácil soltarlo. No te resultará más fácil soltar después de pensar en ello o hablar de ello, ni te funcionará tratar de liberarlo solo en parte en algún momento dado. Si quieres ser libre hasta el tuétano de tu ser, debes soltar inmediatamente, porque después no será tan fácil.